Pues parece que sí que... Parece que se graba. Pues no sé si tenéis alguna duda sobre lo del otro día que explicamos, el primer día de clase, que explicamos análisis de componentes principales, o PCA, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la primera carpeta del campus, del Moodle, perdón. Y vimos algunos ejemplos. Como repaso, pues la PCA, el objetivo es describir, es un análisis exploratorio, descriptivo, para caracterizar individuos, ¿vale? Individuos, observaciones, registros, ¿de acuerdo? O normalmente se hace una representación gráfica en 2 o 3 dimensiones. Estas dimensiones se llaman las componentes principales. Va por orden. La primera es la más importante, la segunda, la tercera, etcétera. Luego se cogen las 2 o 3 primeras para hacer la representación gráfica y así identificar posibles valores o individuos anómalos lejos del resto, lejos literalmente, la distancia, y o bien, pues grupos que a priori no se sabe si hay o cuántos hay. Luego veremos algunas otras técnicas para identificar grupos, ¿de acuerdo? O bien, también otro objetivo era construir variables a partir de scores, ¿sí? A partir de las variables y así pues ponerlas en un modelo de regresión logística o en un modelo de regresión lineal. Pero la ventaja de las variables, de las componentes principales en este caso, es que si coges las primeras, obtienes bueno, pierdes poca información. Esta es la idea, coger pocas, ¿sí? De tal manera que las primeras contengan el máximo de información, el máximo de variabilidad. O sea que con estas ya quedan bien representados los individuos. Luego, a partir de estas, poder pues ponerlas en un modelo de regresión y estas variables pues contendrían toda la información de todas las variables originales. La ventaja es que en el modelo, si pones muchas variables, normalmente no funciona. Si pones pocas variables, funciona mejor. Además, estas variables, las componentes, son independientes, que esto siempre es bueno. En un modelo, poner variables independientes siempre es bueno. Poner variables muy, muy, muy correlacionadas, puedes tener problemas de colinealidad, que luego hace que el modelo no vaya bien. ¿De acuerdo? Y vimos... Voy a compartir pantalla, a ver si... Sí, aquí. Esto, sí. A ver si... No, un momento. Ahora. Aquí está. Sí, veis la pantalla, ¿no? Sí, bueno, sí, vimos algún ejemplo de los estados de Estados Unidos. Aquí cada fila representa un estado, ¿de acuerdo? Y teníamos distintas variables. Todas estas variables tienen que ser numéricas y en principio tener una cierta correlación. Vimos que podíamos hacer una descriptiva de la correlación entre los pares de variables gráficamente o bien calculando la correlación. Y vimos cómo analizarlo con R, ¿de acuerdo? Hay una instrucción en R que se llama printcom. Tú le pasas los datos, que son las variables numéricas, y vimos que es importante pues estandarizar estas variables. Con la opción core igual a true se estandarizan las variables. Vimos primero cuántas componentes necesitábamos. Idealmente, pues con las 2 primeras, pues que tengas mínimo un 60% de la variabilidad explicada o un 80% pues mejor. Y vimos cómo se pueden obtener los pesos, los loadings, que son estos coeficientes o pesos, sí, de las componentes principales. Y de esta manera se pueden interpretar las componentes.
según si estos pesos, según su signo o si están cerca de cero o no. Vimos cómo representar los individuos y las variables en un mismo gráfico para poder interpretar mejor las variables y poder situar los individuos donde están. Bueno, y vimos eso, dos o tres instrucciones con R para obtener los resultados principales, que son la variancia de las componentes, los pesos para interpretar los componentes y el gráfico para representar a los individuos, que era el objetivo de las componentes principales. Luego vimos otro ejemplo, que era de los pájaros. Hicimos lo mismo. Las variables aquí son 5, pues, y eran variables de la, del, no morfológicas de unos gorriones. Aquí tenéis los datos en el Moodle, y para leer los datos en CSV, pues se leen con esta función, ¿de acuerdo? Luego aquí, si queréis hacerlo vosotros, cuando os bajéis la base de datos, el archivo, ¿sí? Yo me lo guardé en esta carpeta de mi Dropbox. Pero evidentemente, si os lo guardáis en otro sitio, pues tenéis que poner la carpeta donde lo guardéis. ¿Vale? No sé si aquí puedo hacer un pequeño paréntesis y os enseño un poco con RStudio cómo decirle, bueno, la carpeta donde estoy. ¿Alguien intentó de leer este archivo con R? Aquí tenéis la instrucción o una instrucción para leer de SPSS. ¿Vale? Hay una función en SPSS get que tenéis que instalar el hmisc. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. A ver si... Bueno, no sé si algunos de vosotros ya habéis hecho el curso de R y quizá todo esto ya lo sepáis. Voy a compartir la pantalla. Lo que quiero decir es, si vais a la carpeta de base de datos, ¿de acuerdo? Y buscáis este de pájaro, ¿sí? Lo puedo guardar no sé, en la C y SAP, ¿sí? Lo puedo guardar aquí, ¿de acuerdo? Ahora lo tengo aquí lo tengo aquí abajo, ¿vale? Y si voy a hacer aquí, ¿vale? Este archivo lo puedo abrir y se me abre con un Excel, ¿de acuerdo? Y como veis, no se me abre del todo bien, no pasa nada porque las variables están separadas por comas. Están separadas por comas. Y esto es un formato que podría abrirlo con un bloc de notas. Si hago con el botón derecho, abrir con, a ver si lo encuentro, abrir con un bloc de notas o el WordPad, ¿sí? A ver, no, el WordPad no me deja, pues el bloc de notas. Si lo hablo con un bloc de notas, ¿sí? Veo lo que hay, ¿de acuerdo? Y lo que hay son diferentes filas. La primera son el nombre de las variables, y a partir de la segunda están los pájaros, ¿sí? Luego tengo las variables separadas por comas y los decimales por un punto. Luego esto es una manera de guardar los archivos en un bloc como CSV, que quiere decir
comma separated values o comma separated variables. Y una manera de leer estos archivos es con la función read.csv. ¿De acuerdo? Luego yo aquí voy y si lo leo desde R, pues pongo datos, read CSV, y ahora este archivo está en la carpeta C ISA, ¿sí? pájaros.csv. No tengo que poner nada más porque él ya sabe, el read CSV, pues el separador es una coma y los decimales es un punto. Si hago esto, pues ya me funciona. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Otra manera, si yo no pongo la carpeta, si yo solo pongo el archivo, claro, me dice, bueno, pero ¿en qué carpeta? ¿En qué carpeta lo voy a buscar? Pues hay una manera de hacerlo que es ir a sesión, set working directory y buscar la carpeta donde quiero que me vaya, bueno, como carpeta de trabajo. Working directory es, si no le especifico la carpeta, pues que me lo busque allí. Eh, pues elijo la carpeta y esta es la carpeta donde quiero que esté, ¿vale? Si hago esto, ahora él ya sabe que los archivos las tiene que buscar en aquella carpeta. Y esto me funciona, ¿vale? Pero es importante cuando leo un archivo, pues ya sea con read.csv o con el spss.get, o sea, dependiendo del formato del archivo, pues tendré que utilizar diferentes funciones. ¿Vale? Tenéis un par de funciones para leer archivos y cualquier duda, pues me decís, si tenéis otro formato de archivo, pues hay infinidad de funciones para leer todo tipo de archivos, que tampoco podemos aquí explicarlo todo, porque se haría fuera de lo que bueno, del objetivo del curso, ¿eh? Pero nos lo decís y ya está. Pero lo importante es este concepto de que en R, cuando se quiere leer un archivo, pues, y se da la instrucción, pues tengo que ponerle dónde está, ¿eh? Y si no le pongo dónde está este archivo, él lo va a buscar en la carpeta de trabajo. Y para cambiar la carpeta de trabajo, pues session, set working directory y cambiar la carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quería comentar. A ver, sobre leer archivos, ¿vale? Porque algunos los vamos a leer de archivos que están en el Moodle. ¿Tienes alguna duda? Si no, luego lo hacemos con algún otro archivo, ¿eh? Vale. Y este de los pájaros, pues los datos estaban en un archivo CSV, también estaban los mismos datos en un, en un archivo de SPSS, ¿de acuerdo? Y hacíamos lo mismo que en el ejercicio anterior, pero distinguiendo los pájaros que se morían o los que no se morían con colores, ¿vale? El análisis en sí de componentes principales no tiene en cuenta si unos pájaros son de un grupo y unos pájaros son de otro grupo. Esto no lo tiene en cuenta, ¿vale? Lo único que al hacer la representación gráfica, pues pondremos los puntos en distintos colores y ya está, ¿vale? Eso nos ayuda un poco a identificar qué está pasando. Aquí hacemos calculamos la correlación, ¿de acuerdo? Mirábamos, como siempre, cuántas componentes son suficientes para representar. En este caso, con dos, pues sería suficiente, ¿sí? Luego vimos que con los pesos, pues pudimos interpretar más o menos las componentes. La primera componente se refería al volumen y como aquí me sale todos los pesos negativos, pues cuanto más grande estará más a la izquierda. Y recordar que la solución equivalente sería cambiar todas las componentes, perdón, para una componente cambiar todos los pesos de signo. ¿Por qué? Lo digo porque algunos de vosotros, si lo hacéis, a lo mejor os da los mismos números, pero cambiados de signo. No pasa nada, es lo mismo. Lo único que luego el gráfico lo tenéis que girar, ¿eh?
Si pasara esto, pues los gorriones más grandes estarían a la derecha. En este caso, en mi caso, están a la izquierda los grandes. Y vimos cómo estas son las instrucciones para hacer este gráfico, pues representábamos a los gorriones pues con los scores, ¿sí? Las dos primeras componentes, y con esta instrucción de aquí distinguíamos los gorriones que sobrevivían en negro y los que no sobrevivían. ¿Veis aquí que pone sí? Sí, esta es la primera variable. La primera variable me indica si sobreviven o no. Si la primera variable es igual a sí, quiere decir que sobreviven, le pongo en negro. Y si no sobreviven, en rojo. ¿Vale? Esto es el tipo de punto, point character se llama. 19 es para que me salgan las redondas rellenas. ¿Vale? Y lo de asp igual a 1 es para que la escala de las dos componentes sea la misma. Y con esta instrucción, pues añado una leyenda. ¿Vale? Simplemente. ¿Sí? Hay más opciones de los gráficos, pero aquí lo que me interesaba era distinguir los puntos de colores y vimos que los extremos hay gorriones pues, que mueren y en el medio pues hay de todo. Y bueno, esto me está indicando que los gorriones más grandes o más pequeños pues no se adaptan y mueren y los de tamaño medio pues como todo, hay quien muera y hay quien sobrevive. ¿Vale? Luego, uh, aquí podríamos repetir. Bueno, ahora lo que me gustaría es que repitieras este mismo análisis de los pájaros, ¿de acuerdo? Repitieras este mismo análisis, pero sin estandarizar, ¿vale? Sin estandarizar los datos. A ver qué pasa. ¿Sí? O sea, tendrías que bajaros este archivo, lo que acabo de hacer antes. Bajaros el archivo pájaros.csv, ¿sí? O pájaros.sap, pues bueno, o CSV, si queréis. Y hacer un análisis de componentes principales, pero sin estandarizar. O sea, repetir exactamente las mismas instrucciones, ¿sí? Si queréis, os podéis bajar el archivo .r que contiene las instrucciones directamente. O sea, bueno, así trabajáis. Ya sé que no sé qué ganas tenéis de trabajar, pero os pediría, vale, os pediría que os bajarais este archivo, os lo guardéis en una carpeta donde yo qué sé, en el escritorio, en la carpeta Isaac, en la carpeta lo que sea, ¿sí? Os lo guardéis, ¿de acuerdo? Vayáis aquí en RStudio, ¿sí? Ponéis set working directory, buscar la carpeta donde lo habéis puesto, ¿vale? Y de esta manera, en lugar, podéis, luego también os bajáis este fichero de aquí, el componentes principales .r, ¿sí? Lo abrís, ¿sí? Y aquí vais a buscar el de los pájaros. ¿Veis? Aquí, el de los pájaros. Pero esto de aquí lo quitáis, ¿vale? Esto de aquí lo quitáis. Sí, porque no estará en C Dropbox, estará en la carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Y la idea es que repitáis estos mismos comandos y aquí, en lugar de core igual a true, que significa hacer componentes principales estandarizando, ponéis core igual a false. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, todo el mundo tiene el RStudio instalado. Sí, Vale, vale. Bueno, pues propongo de 3-4 minutos que lo hagáis, ¿vale?
Vale, ¿alguien lo ha hecho? No sé si sí, ¿no? ¿Alguien lo ha podido hacer? Bueno, comparto pantalla. Cambia un poco, ¿no? Sí, cambia un poquito solo, no mucho. Aquí tenemos la representación gráfica y cambia un poquito, pero continúa las mismas conclusiones, ¿no? En los extremos están los que mueren y las componentes, ¿sí? Ahora hay, por ejemplo, está la amplitud la longitud y la amplitud pesan mucho, ¿veis? Son las dos, se Sí, llevan estas dos variables, tanto para la primera componente como para la segunda, tienen un peso muy grande, ¿de acuerdo? Luego, eso quiere decir que de hecho son las magnitudes más grandes, más largas, y también son las que tendrán más variabilidad. Claro, el pico, en cambio, el pico, la cabeza, estamos hablando de pocos centímetros, y en cambio a la longitud y la anchura ya serán decímetros, ¿sí? Pero claro, son con 10 veces más grandes, son variables 10 veces más grandes. Y las variables más grandes también tendrán más variabilidad, en principio, ¿sí? Luego esto es lo que pasa, que incluso estas variables, que todas están en las mismas unidades, que creo que son centímetros, ¿sí? Como habrá algunas de estas variables que tendrán más variabilidad porque son más grandes, como es la longitud o la anchura, pues se llevarán mucho peso, ¿vale? Esto es más exagerado con el ejemplo de los Estados Unidos. Aquí, si recupero el ejemplo de Estados Unidos, ¿sí? Y hago las componentes principales sin estandarizar, y saco los loadings. He hecho el análisis de los Estados Unidos sin estandarizar, ¿sí? Y he sacado los loadings. ¿Qué pasa? Y hago un la variancia de las componentes. Fijaros, ¿sí? La proporción de la variancia de la primera componente es 1, casi 1. ¿Sí? Estoy en los Estados Unidos, ¿eh? En los Estados Unidos es clarísimo que tenía que estandarizar, porque las variables no son de las mismas unidades, ¿sí? Y si no estandarizo, ¿qué pasa en este ejemplo? Pues que con la primera componente tengo el 100% de la variabilidad explicada. Y la primera componente, ¿qué es? Es la población, fijaros, ¿sí? La población, el peso de la población es casi 1, mientras que en las demás variables es 0,00 menos 0,0019 menos 0,00, ¿sí? Es muy pequeño, ¿eh? Esto de E menos 0,3 quiere decir 3 posiciones, o sea, 0,0019, ¿sí? Aquí 0,0014. Claro, la población es la variable que tiene una magnitud más grande, con diferencia respecto a las demás. Si no estandarizo, pues mi análisis de componentes principales solo dependerá de la población. ¿Vale? Yo tengo una duda de cómo se estandarizan variables que al final son tan diferentes. O sea, ¿cómo se le Ah, asigna algo así?
Pues si la variable es numérica, no pasa Mm. nada. Simplemente es restarle la media, dividir por la desviación estándar. Ah, vale. Claro, haciendo esto, cualquier variable estandarizada es una variable que no tiene unidades. No se Vale, pueden comparar. vale, vale, ¿Vale? vale. Esta es la idea. ¿Ok? Gracias. Pues nada, pues pasamos al siguiente tema, que está muy relacionado. ¿Tenéis alguna duda respecto a este? Bueno, solo quería también, sí, una cosita solo. Aquí. Que os dije el otro día, aquí está, que os dije el otro día que se podía hacer análisis de componentes principales aquí está, de los pájaros, y al final de todo, al final, en el apartado FG tendría que ser, aquí se repite la F, ¿sí? Pues ¿cómo se haría análisis de componentes principales, pero donde el input no son los datos, sino que es directamente la matriz, una matriz, ¿sí? Luego se hace pues con el argumento copmat, ¿sí? Y es igual y le pasáis la matriz. Por ejemplo, aquí he calculado la matriz de correlaciones con el método de Spearman, ¿sí? En lugar del método de Pearson, Jack, no se sí, le, no veo la pantalla. no, He ¿no? reiniciado y sí, no. Ah, vale, espera, Y- que interrumpo y vuelvo a... Vale, ¿veis la pantalla? ¿Lo veis? ¿No? No, Dejo de interrumpir. No. Bueno, voy a intentarlo de nuevo. A ver, voy a compartir la pantalla completa, pues. ¿Ahora la veis? sí, ¿Ahora sí? Vale. ¿La veis los demás? Vale. He hecho compartir pantalla completa. Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es calcular una matriz de correlaciones, pero en lugar de una matriz de correlaciones de Pearson, pues calculo la matriz de correlaciones de Spearman. Esto es, si creo que los datos no son normales, eso sí, tienen que ser numéricos, los datos, pero si creo que no son normales para nada, pues una alternativa es, en lugar de hacer análisis de componentes principales con los datos, pues calcular la matriz de correlaciones con el método de Spearman, ¿sí? Y pasarle esta matriz de correlaciones a la función que me hace las componentes principales. Y la manera de hacerlo es con el argumento copmat, ¿de acuerdo? Y eso está muy bien porque yo que sé, yo puedo calcular o me pueden pasar una matriz de correlaciones, ¿sí? O de, yo que sé, de hecho, cualquier matriz que sea simétrica, ¿sí? Con tantas filas y tantas columnas como variables, es suficiente. ¿De acuerdo? Esta es la gracia. Y aquí no tiene sentido poner core igual a true porque la matriz de correlaciones, bueno, la matriz, si es matriz de correlaciones, pues ya no hace falta, ¿vale? O sea, cuando yo le paso una matriz, ya no hace falta poner core igual a true, core igual a false. Lo de core igual a true, core igual a false, es cuando yo le paso los datos, ¿sí? Y él, si le pongo core igual a true, pues me calculará la matriz de correlaciones de Pearson, la de Pearson. ¿Sí? Y si le pongo core igual a false, lo que me hace es calcularme la matriz de covariancias. ¿De acuerdo? Pero si yo ya le paso la matriz directamente, él no tiene bueno, él ya no le hace falta que le diga que me haga la matriz de correlaciones, si ya lo he hecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego todo lo demás es igual, es exactamente igual. ¿Vale? Puedo calcular la variancia de cada componente, puedo calcular los pesos, puedo representar los individuos de la misma forma que he hecho antes. ¿Vale? Y creo que no cambia mucho los resultados
con la correlación de Spearman porque los datos son bastante normales. Ahora no me acuerdo qué salía. No sale exactamente igual, pero parecido. ¿De acuerdo? Esto es una ventaja. No sé si el SPSS esto lo puede hacer. Porque creo que con el SPSS le tienes que pasar los datos, no le puedes pasar la matriz de correlaciones directamente. Si yo le puedo pasar la matriz de correlaciones, la ventaja es que puedo emplear el método que me dé la gana, ¿eh? Aparte del de Spearman hay otros métodos. ¿De acuerdo? Sí. Y de hecho, si mis variables no eran numéricas y alguien me propone una manera de calcular correlaciones, ¿sí? Con variables no numéricas, pues lo puedo poner. Mira, esta es la fórmula para calcular correlaciones. Lo calculo, obtengo una matriz de correlaciones con el método X, ¿vale? Y mientras esta matriz sea simétrica, pues ya basta. ¿Sí? Bueno, simétrica y definida positiva, pero bueno, todas las correlaciones son así. ¿Ok? ¿Sí? Pues dejo de compartir. Me voy a... Bueno, no, comparto igualmente. Y ahora nos vamos al otro tema que está muy relacionado, que es análisis factorial. ¿Sí? Y igualmente, os podéis bajar este analisisfactorial.r para tener las instrucciones y os recomiendo de ir ejecutando, ¿sí? Y bueno, ahí por ejemplo hay algún ejemplo, veis que existe este read.csv, pues la idea es que os bajéis este archivo de notas.csv, lo guardéis en vuestra carpeta de trabajo y luego os funcionará. Y si no, pues vais siguiendo las diapositivas, ¿de acuerdo? No la veo otra vez la pantalla. Ostras, espera. ¿Los demás lo estabais viendo? ¿No? Bueno, ahora he dejado de compartir, ¿eh? A ver, voy a intentar... Un momento. Voy a cerrar esto. ¿Ahora lo veis? ¿Lo veis ahora? No. ¿No? Pues voy a probar de compartir la pantalla completa. ¿Y ahora lo veis? Sí. ¿Ahora sí? Vale. ¿Ahora lo veis también? ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, he compartido pantalla completa. Vale. Pues vamos al segundo tema que está muy relacionado con el primero, que es análisis factorial. ¿De acuerdo? Análisis factorial existen dos tipos. Es el más sencillo, que es el exploratorio, que es el que vamos a ver. Y luego hay uno un poco más complicado, que es el confirmatorio. El exploratorio es como indica el nombre, pues es, bueno, a priori no tengo idea de cuántos factores puede haber bueno, y utilizo los datos para tener una idea, ¿vale? Pero aquí, análisis factorial es un hermano, una técnica hermana de las componentes principales, y así como a componentes principales teníamos componentes, aquí se llaman factores. También el objetivo el objetivo es, a partir de muchas variables, pues reducir a pocas variables, ¿vale? Y estas variables les llamamos factores, ¿sí? Y la idea es que estos factores explican la relación que hay entre las variables. Bueno, un poco también como componentes principales. Pero, así como las componentes principales, matemáticamente es algo muy simple, es
calculo la matriz de correlaciones o la matriz de covariancias y a partir de aquí, de esta matriz de correlaciones o covariancias, saco los valores y vectores propios, ¿sí? Y de alguna manera las componentes, la primera componente es la que tengo más, una combinación lineal de todas las variables, La segunda componente también, la tercera componente también, pero la primera es la que tengo más variancia. La segunda es la segunda que tengo más variancia, la tercera es la tercera que tengo más variancia y todas ellas tienen que estar incorrelacionadas, ¿vale? Estas son las componentes principales. Y para obtener esto, pues obteniendo los valores y vectores propios, es como se obtiene pues, matemáticamente. En cambio, los análisis factorial, cada variable, lo que se formula es un poco al revés, ¿vale? Cada variable original es igual a, bueno, esto es como si fuera una regresión lineal, ¿eh? Es igual a unos factores, ¿sí? Que no tienen por qué ser, son K factores, que son menos que P, ¿vale? Si tengo 10 variables originalmente, pues factores, puedo pensar que hay 3, o que hay 2, o que hay 5, y esto tengo, el número de factores que hay, eso tengo que definirlo previamente. Cuando hago un análisis factorial, un input obligatorio es cuántos factores piensas que hay, ¿de acuerdo? Y esto, de hecho, es como si mi variable de respuesta son las variables, ¿sí? Y las variables independientes son unas variables o factores que no he observado. Por eso también se llaman factores latentes o variables latentes a los factores. Porque esto es muy parecido a una regresión lineal. Si solo os fijáis en una fila, es como x1 es la variable de respuesta, es igual. Lo que pasa es que no hay la constante, ¿eh? Es igual a beta 1 por x1 más beta 2 por x2. Pues ahora aquí la x sería la variable de respuesta y las variables independientes son los factores, ¿sí? Y luego, como toda regresión lineal, hay un término de error al final. Estos errores, cuanto más grandes sean, menos explican los factores, ¿sí? Como una regresión lineal. ¿Entendido? ¿Vale? Y la diferencia es que tengo muchas regresiones lineales, una para cada variable, ¿sí? Y las variables independientes ahora no las he observado. Es lo que hay, es así, ¿vale? Luego, y luego el objetivo es estimar o calcular estas lambdas, que serían estos coeficientes, ¿vale? Estas lambdas, ¿vale? Y se supone, bueno, primero de todo, estandarizamos las variables como componentes principales, ¿sí? ¿Vale? Y se supone que estos factores, que son variables que no hemos observado, son variables numéricas, ¿eh? Son independientes entre ellas, como los componentes principales también son independientes, que tienen una media igual a 0 y variancia igual a 1. ¿Vale? Se me olvidó decir que las componentes principales también se construyen de manera que están centradas en el 0. Pues aquí los factores también. ¿Vale? Y luego se supone que los errores también tienen media igual a 0 y la variancia, pues cada error, para cada variable, cada error puede tener su variancia. Y luego estas variancias se conocen como unicidad, tienen el nombre de unicidad. Pues es una particularidad del análisis factorial. Los factores podemos pensar que son como las componentes principales, ¿sí? Pero aquí aparece un término, un resultado que nos lo tiene que dar el R o cualquier software estadístico que haga análisis factorial, nos tiene que dar esto de la unicidad, ¿vale? Tendremos una unicidad para cada variable. Para x1 tendremos una unicidad, para x2 tendremos una unicidad, de tal manera que podemos tener, que es la variancia de cada uno de estos errores. Puede pasar que para todas las variables la variancia de los errores sea muy pequeña, pero para x3 la variancia o la unicidad sea muy grande. Pues la x3 será una variable que va por libre, ¿vale? Esto es lo que pasará, ¿eh? Será una variable que no se puede explicar bien con los factores, ¿vale? Y fijaros también que así como las lambdas son diferentes para cada x, y los errores también, los factores son los mismos, ¿eh?
¿vale? Aquí hay un error. Aquí tendría que ser F1, 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 F1. F2, 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 F2. F3, F3, F3 y FK, FK, FK. Aquí hay un error, ¿eh? ¿De acuerdo? Y luego esto, pues matricialmente se escribe así, pero no hay más, ¿eh? Luego lo que os decía, hay dos tipos de análisis factorial, exploratorio, confirmatorio, y lo que veremos es del exploratorio. ¿Vale? El confirmatorio es cuando ya sabemos los factores, ¿vale? Y las lambdas, queremos confirmar en otra base de datos, en otra muestra, si estos factores pues explican las variables en otra muestra, ¿vale? Luego, ¿para qué sirve? Bueno, pues normalmente el análisis confirmatorio se puede utilizar como alternativa a la PCA. Cuando la PCA, los componentes no se pueden interpretar del todo bien. Y es que la ventaja del análisis factorial es que te permite una técnica que se llama rotación Varimax. Y la rotación Varimax lo que hace es explicar cada factor, ¿sí? O sea, así como se formula en estas ecuaciones, lo que se hace es, estas lambdas serían los pesos que tienen cada factor para explicar cada variable, ¿sí? Esto podemos hacer a la inversa y podemos aquí, si procuramos de aislar cada factor, obtenemos una combinación lineal de todas las variables. O sea, cada factor también se puede explicar como una combinación lineal de todas las variables. Simplemente, bueno, haciendo la inversa de esta matriz, ¿vale? Pasando la f al otro lado, ¿sí? Aislando la f, pues tengo que la f es igual a una combinación lineal de x más un término de error, ¿de acuerdo? Pues esta combinación lineal de las x serían los pesos de la misma manera que tengo los pesos en las componentes principales. Luego hay diferentes técnicas matemáticas para obtener estos pesos y en realidad existen infinitas soluciones. Sí. Luego, si la rotación Varimax es, pues, estas matrices es multiplicarlo por una matriz que lo que hace es intentar, básicamente, al final de todo, es que cada factor, ¿sí? Que se puede expresar como una combinación lineal de las variables, pero estos pesos, esta combinación lineal, estos pesos pues sean 0 o 1 o menos 1. Que intenten que al máximo de pesos sean 0 y los que no son 0, pues en la otra componente sí que lo sean. ¿Vale? Acordaros de que en las componentes principales había dos escenarios para poder interpretar bien, en los que se interpretaban bien las componentes principales. Y un escenario era aquel que los pesos eran 0 para una componente y eran diferentes de 0 para la otra componente. Y al revés, los que eran diferentes de 0 para la primera componente, pues que sean 0 para la segunda. ¿Vale? Es un poco la idea. Bueno. Sí, ¿tenéis alguna, duda? Aquí es más, esto es más técnico lo que he explicado. ¿Sí? Y bueno, y aquí pues todo es cálculo matricial, como las componentes principales, todo es cálculo matricial a partir de la matriz de correlaciones, como en componentes principales también, ¿de acuerdo? Sí. Luego aquí tenemos, pues, lo que es decir, si hacéis la inversa, si aislamos los factores, ¿sí? Los factores al final son una combinación lineal de mis variables, ¿de acuerdo? Y luego aquí, si multiplico en esta ecuación por una matriz de rotación, pues también es válida, la solución también es válida. Y esta matriz de rotación, puedo aplicar la matriz de rotación Varimax, que ya veremos que el R lo tiene, el StackGraphics también lo tiene, ¿sí? El SPSS también lo tiene, ¿vale? Que es una opción de aplicar la rotación Varimax, que es aconsejable para que los factores sean de fácil interpretación. ¿Vale?
Hola, Bueno, Isaac. sí. L'Àlex ha fet una pregunta, però no té Ai, micro per... vale, sí, és veritat que... Mira, sí, merci. Sí, a ver, solo se aplica, bueno, vamos a, muchas veces se aplica cuando queremos hacer PCA y luego no se interpreta correctamente, sí, efectivamente. A ver, si hacemos un análisis de factorial confirmatorio, luego haremos un análisis factorial directamente, pero desde el punto de vista de análisis factorial exploratorio, normalmente podemos hacer antes una PCA, ahora lo veremos por qué es esto, ¿eh? Podemos hacer antes una PCA y si no se explica bien, pues hacemos un análisis factorial. ¿Vale? O sea, podemos hacerlo como primer análisis, sobre todo cuando es un análisis factorial confirmatorio. ¿Vale? Sí, pero sí que es verdad. Normalmente a la práctica, pues haremos primero una PCA y luego un análisis factorial si queremos interpretar mejor los coeficientes. Aquí tenemos de las notas de 20 alumnos, ¿de acuerdo? Son ejemplos muy pequeños con poquitas variables. Aquí tenemos las notas de diferentes exámenes y como análisis de componentes principales, las variables tienen que tener una cierta correlación. Si las variables no tienen que ver nada unas con las otras, aquí hacer componentes principales, hacer análisis factorial no tiene mucho sentido. Pero normalmente los alumnos que sacan mejores notas eh, en bueno, en francés, pues también en literatura sacarán mejor nota, o en latín, o es probable que los estudiantes van a sacar buenas notas si hacemos un análisis de componentes principales primero, ¿sí? Y hacemos estandarizado, ¿sí? Aunque aquí las notas están a la misma escala todas, van de 0 a 10, si no me equivoco, está bien siempre estandarizado, ¿de acuerdo? Y hacemos un gráfico de las dos primeras componentes. Fijaros que aquí no he puesto de 1 a 2, porque cuando hago un gráfico ya me coge directamente las dos primeras. ¿Vale? La función plot, pues si aquí ponéis, si aquí escribís los paréntesis cuadrados, coma 1, 2.2, ¿sí? Aquí, bueno, si, a ver, análisis factorial, sí. Aquí podrías hacer esto, también. Me daría lo mismo. Creo que esto lo tengo. Daría lo mismo, ¿vale? Pues tenemos esta representación, ¿vale? Aquí cada punto es un individuo, en este caso alumnos, hay 20 alumnos, por lo tanto habrá 20 puntos, ¿de acuerdo? No se ven, pues bueno, representando esto, no se ven a ningún alumno muy lejos de los otros, no se ven grupos de alumnos, también tenemos pocos alumnos, pero esta es la representación gráfica, ¿de acuerdo? Luego pregunta, ¿se han representado correctamente los alumnos? Bueno, pues debería hacer esto, mirar cuál es la variabilidad explicada con las dos primeras componentes, que es un 87%. Por lo tanto, bueno, ya es suficiente con dos variables, es suficiente para representar bien a los alumnos. ¿De acuerdo? Y luego, al intentar interpretar las dos primeras componentes principales, me doy cuenta que es un poco difícil, en el sentido de que para la primera componente, pues todos los pesos están entre menos 0, entre 0 y menos 1. No hay asignaturas que el peso sea cercano a 0 y asignaturas que el peso sea cercano a menos 1 o a 1.
es difícil de interpretar, ¿vale? Y es difícil de interpretar, pero los pesos son, en valor absoluto, son grandes tanto para la primera componente como para la segunda, ¿vale? O sea, no sé, en ciencias naturales, pues el peso es grande tanto en la primera como en la segunda. Matemáticas quizá más en la segunda, pero bueno, las demás variables que no hay, es un poco complicado, sobre todo ciencias naturales que me salen las dos, ¿de acuerdo? Bueno, podría intentar interpretarlo o podría hacer análisis factorial, ¿vale? Luego, análisis factorial, ¿cómo se hace? Pues con la función factanal de factor análisis, ¿sí? Le pongo la matriz de datos, que son las notas. Sí, fijaros aquí las notas. Ahora voy, bueno. Y en RStudio tenemos aquí una pestañita donde están todos los objetos y aquí están las notas, ¿sí? Que me dice 20 observaciones y 5 variables. Si clico aquí, pues le doy un vistazo a mi archivo, ¿eh? Todas las variables son numéricas, por lo tanto ya le puedo pasar, no tengo que quitar ninguna variable, ¿eh? Paso las notas, sí. El segundo argumento es cuántos factores, ¿sí? ¿Cuántos factores pienso que hay? Bueno, como voy a hacer una representación gráfica en 2 dimensiones, pues pongo 2, ¿vale? Tengo que mojarme, tengo que poner cuántos quiero, ¿de acuerdo? Si pusiera 3 factores, los resultados serían distintos. Ahora vamos a verlo. Y luego pongo rotación varimax, para que me sea más fácil interpretar los resultados, ¿sí? Y una pregunta, Isaac. ¿Cómo Sí, sabemos el número de factores que deberíamos poner? pues esto, bueno, esto lo que vamos a hacer es probar, ¿vale? Por ejemplo, con dos, fíjate que me sale, ¿veis aquí? Me sale el número, la variancia acumulada, ¿sí? Pues si me sale pues que con Sí. 2 factores ya me sale más del 80%, pues ya está, ya es suficiente, ¿vale? Vale. Y también, fijaros, hace un test de hipótesis. Te hace al final de todo, aunque no vamos a entrar, pero te dice, el test de hipótesis, donde la hipótesis nula es que con 2 factores es suficiente, con 2 factores ajusta bien. Y el p-valor te sale 0.122. Eso quiere decir que aceptas la hipótesis nula, o aceptas esta hipótesis que con 2 es suficiente, Vale. ¿vale? Y ahora Vale, vale. fijaros que no sé si ha arreglado mucho la cosa o no, pero el primer factor, aquí están los pesos, y el segundo factor, aquí están los pesos, ¿sí? Y fijaros que el primer factor depende sobre todo del francés, latín y literatura, y un poquito de ciencias naturales, ¿sí? Y el segundo factor básicamente depende de las matemáticas. Y bueno, y fijaros primero también que no aparece a los pesos que son muy pequeños, creo que son menores que 0,1, ya ni aparecen, ¿vale? Y luego en el segundo factor está el latín y la literatura, que es más pequeño. Fijaros que aquí ahora los pesos son más cercanos a 1 o a 0. Antes tenía, ¿veis? Bueno, aquí que esto era menos 0,48, aquí el francés menos 0,49, menos 0,34, y ahora aquí el francés ni aparece, ¿sí? Y aquí es mucho más grande. Y aquí también, antes era 0,49 y ahora es 0,84, o sea que los pesos se acercan más a 1 o menos 1 o a 0, ¿sí? Y los que han subido en una componente han bajado en la otra, ¿sí? De tal manera que aquí ya puedo decir más o menos que la literatura pues pesa para el primer factor, pero pesa muy poco para el segundo. O sea que la literatura estará más vinculada al primer factor, así como el latín, ¿sí? El francés, claramente, al primer factor, las matemáticas al segundo.
Y la asignatura que me está jorobando un poco son las ciencias naturales, que está aquí a medio camino tanto para el primer factor como para el segundo. ¿Veis? O sea que más o menos he podido arreglar, ordenar un poco las cosas para las matemáticas, francés, latín y literatura, de tal manera que cada asignatura está ligada a un solo factor, ¿eh? Y en cambio las ciencias naturales aparecen los dos. Esta es un poco la idea. Y fijaros aquí en el uniqueness, ¿sí? Fijaros que el uniqueness, acordáis que era la variancia de los errores para cada asignatura, para cada variable. ¿Vale? Luego, como las variables se estandarizan, la variancia de estos errores, pues, por lo tanto, más o menos pues va de 0 a 1. ¿Vale? Luego, la variancia para las matemáticas, del error de las matemáticas, es casi cero. Y fijaros que las matemáticas está muy bien identificado. Solamente con el factor 2. Luego el pequeño, bastante pequeño, y fijaros que está en el factor 1. Y el es más grande es justamente las ciencias naturales. La correlación que tiene con las demás variables, pues seguramente tiene poquita correlación con las demás variables. Bueno, y es un poco difícil de interpretar, ¿vale? En ese sentido, que a mí me gustaría que unas asignaturas estuvieran ligadas a un factor y las otras al otro factor. Y en cambio las ciencias naturales están ligadas a los dos factores. ¿Vale? Bueno, todo esto es lo que se explica aquí. Y fijaros una cosa, que con análisis factorial he ganado en el sentido que ahora puedo explicar mejor, como mínimo, las asignaturas de matemáticas, francés, latín y literatura, pero he perdido en una cosa, que es que la variancia acumulada con los dos primeros factores es del 81%, y en cambio, en las componentes principales era del 87%. Con las componentes principales siempre tengo, ¿sí? La variancia de las componentes siempre es mayor que con los factores. Siempre. ¿Vale? Con los factores obtengo una solución que no es óptima desde el punto de vista de la variancia explicada. Tampoco voy a perder mucho en general, pero gano en la interpretación de los loadings para interpretar los factores. ¿Vale? No sé si lo veis, que ahora, antes era del 87%, cuando hacía componentes principales, ¿sí? Era del 87% con las dos primeras. Y en cambio con análisis factorial es del 81%. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? No, espera. Se entrecorta el sonido. No se me escucha del todo bien. ¿Se me Yo escucha ahora te ahora? escucho mejor, pero no sé el resto. ¿Se escucha bien? ¿Los demás? Más o Ahora menos. sí, pero antes sí que es verdad que se perdía. Vale. Bueno, a ver, lo que estaba explicando es que con análisis factorial
explicamos menos variancia con los factores